En este vídeo vamos a explicar el concepto de carga nuclear efectiva que va a ser esencial para comprender las propiedades de la tabla periódica. Se refiere a la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta tanto la carga nuclear real como los efectos repulsivos o los efectos pantalla de los demás electrones. Entonces, para explicar esto, vamos a considerar un átomo de berilio, ¿vale? El berilio tiene de número atómico 4 y por tanto tiene 4 protones y 4 electrones, ¿vale? Si os fijáis en el dibujo, no aparecen los neutrones, ¿vale? Que deberían de estar en el núcleo para simplificar un poco el dibujo. En el caso del átomo de berilio, del átomo estable, contendría 5 neutrones, ¿vale? Pero no se han dibujado por simplificar. Entonces, vamos a ver cuál es la carga nuclear efectiva que tiene este átomo, ¿vale? Para eso vamos a considerar el electrón número 4, ¿vale? Este electrón que aparece aquí en verde. Ese electrón que aparece ahí en verde sufre una fuerza de atracción dirigida hacia el núcleo. ¿Por qué? Porque cargas de signo opuesto se atraen y por tanto el núcleo, que tiene en esencia carga positiva, atrae a ese electrón. Esa sería en esencia la carga nuclear real, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Que existen por ahí algunos electrones, ¿vale? Y esos electrones, como tienen carga, la misma carga que el electrón 4, lo que hacen es repelerse entre sí. Por tanto, el electrón 1 le ejerce una fuerza al electrón 4 de repulsión. Esta sería la fuerza que le ejerce el 1 al 4. Y este electrón 2 también ejerce otra fuerza de repulsión, ¿vale? A ese electrón 4. Y el 3 también ejerce otra fuerza un poco más pequeña de repulsión, ¿vale? Con todo eso, ¿qué estamos haciendo? Reducir la carga nuclear detectada por ese electrón. ¿Por qué? Porque al final la fuerza total que va a sufrir ese electrón va a ser también una fuerza de atracción hacia el núcleo, pero va a ser menor por ese efecto de pantalla de los electrones, ¿vale? Y bueno, pues existe una fórmula para calcular la carga nuclear efectiva, que es la que aparece ahí en pantalla. Esa carga nuclear efectiva va a ser Z, la carga nuclear real, menos el efecto pantalla. Y ahí tenemos un sumatorio de A. Esa A representa la constante de apantallamiento y será 1 en el caso de los electrones del kernel y será menor que 1 en el caso de los electrones que están fuera del kernel, ¿vale? Con el kernel nos referimos, ¿vale? Cuando hemos hecho la configuración electrónica aquí del berilio nos ha salido 1s2, 2s2 y lo podemos representar en función del último gas noble, ¿vale? El último gas noble sería el helio, que hace referencia a ese 1s2 y por tanto podemos definir helio y todo lo restante, que en este caso sería 2s2, ¿vale? Entonces, los electrones que están en el kernel serían todos los electrones que forman ese último gas noble, ¿vale? En este caso serían los electrones 1 y 2. Y los electrones fuera del kernel serían los que nos aparecen aquí, ¿vale? Los del último nivel, que sería ese electrón, en este caso 3 y 4, ¿vale? Nos vamos a calcular sobre ese electrón 4 cuál sería la carga nuclear efectiva. Entonces, la carga nuclear efectiva, en este caso será Z, el número atómico, pues en este caso es 4, el número atómico del berilio, menos. ¿Cuántos electrones tenemos en el kernel? Pues dentro del kernel, dentro de esos que están internos, tenemos el 1 y el 2, ¿vale? Entonces, 2 electrones que están en el kernel. ¿Y cuánto vale la constante de apantallamiento de esos electrones? Vale 1, pues entonces 2 por 1. Y menos el número de electrones que tenemos fuera del kernel, ¿vale? Pero estamos considerando los electrones que están fuera del kernel quitando este número 4 que estamos considerando, ¿vale? Porque estamos considerando para el electrón número 4. Por tanto, los que están fuera del kernel, además del 4, únicamente tenemos uno, que sería el 3, ¿vale? Y su constante de apantallamiento es menor que 1, ¿vale? Existen unas reglas concretas, ¿vale? Existen unas normas, las reglas de Slater, que nos dirían cuál es ese valor de la constante de apantallamiento de una forma más precisa. Aquí estamos haciendo unos cálculos un poco aproximados, ¿vale? Entonces, como es menor que 1, vamos a considerar, por ejemplo, que es 0,8, ¿vale?
tiene que ser un valor menor que 1. Y con esto calcularíamos la carga nuclear efectiva que sufre ese electrón, que en este caso, si hacéis el cálculo, nos va a dar 1,2. Lo que nos viene a decir esta fórmula es que básicamente los electrones que están en el kernel, es decir, los electrones internos, prácticamente apantallan un protón de los que está en el núcleo, ¿vale? Prácticamente lo apantallan, como que lo eliminan, ¿vale? Pero los electrones de valencia apantallan bastante menos, ¿vale? Esos electrones de valencia suelen estar en el mismo nivel energético y apantallan menos, ¿vale? Vamos a estudiar ahora cómo cambia la carga nuclear efectiva en el mismo grupo, ¿vale? Recordamos que la tabla periódica está dividida en 7 periodos y 18 grupos, ¿vale? Entonces, para eso hemos considerado dos elementos del grupo 16, ¿vale? Que son el oxígeno y el azufre. Son dos elementos del grupo de los anfígenos. En el caso del oxígeno, su número atómico es 8 y, por tanto, si realizamos la configuración electrónica, será 1s2, 2s2, 2p4. ¿Vale? O escrito en forma del último gas noble sería el helio, luego tendríamos 2s2 y 2p4, ¿vale? Entonces, en el caso del oxígeno, ¿vale? Tendríamos 2 electrones en el primer nivel de energía y tendríamos 6 electrones en el segundo nivel de energía, ¿vale? Si nos piden calcular la carga nuclear efectiva, esta será Z, el número atómico, ¿vale? del elemento, en este caso es 8, menos el número de electrones que están dentro del kernel, ¿vale? Dentro del kernel, que sería el último gas noble, tenemos 2 electrones. Por tanto, tenemos 2 electrones y la constante de apantallamiento de esos electrones es 1, porque apantallan prácticamente a uno de los protones del núcleo. Y ahora tenemos que considerar cuántos electrones, ¿vale? Además del que estamos considerando, que en este caso pues vamos a suponer, por ejemplo, que es este, ¿cuántos electrones además de ese tenemos? ¿Vale? En la capa de valencia, en este caso serían 5, ¿vale? Por tanto, menos 5 por la constante de apantallamiento, que para hacer estos cálculos aproximados vamos a considerar que los electrones que están fuera del kernel apantallan 0,8, ¿vale? Y si realizamos este cálculo obtendremos un valor de 2, es decir, la carga nuclear efectiva será de 2, ¿vale? Y vamos a repetir lo mismo, pero con el átomo de azufre, ¿vale? Que en este caso también se encuentra en el grupo 16, pero estaría en el periodo 3, ¿vale? Sabemos que todos los del grupo 16 acaban en P4, aún así vamos a hacer su configuración electrónica, que será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p4, ¿vale? Si ahora lo queremos escribir como el último gas noble, ¿vale? Tenemos que buscar el último P6 lleno normalmente, ¿no? Que en este caso será el neón, que es el 2 hasta el 2P6. Y terminaríamos con 3S2 y 3P4, ¿vale? ¿Cuál será la carga nuclear efectiva de este elemento? Otra vez el número atómico, que es 16, menos el número de electrones que tenemos dentro del kernel, ¿vale? Que en este caso, si miramos el neón, sería todo esto, y por tanto dentro del kernel, en los niveles energéticos interiores, en el 1 y el 2 en este caso, tendríamos hasta 10 electrones, ¿vale? Por tanto, tendríamos que hacer menos 10 por su constante de apantallamiento 1 y menos el número de electrones que tenemos en la capa exterior, ¿vale? Quitando el que estamos considerando. En este caso vamos a tener 2 y 4, 6, menos 1, 5, ¿vale? Menos, o por, perdón, esa constante de apantallamiento que estamos considerando de 0,8. Si volvemos a realizar este cálculo, obtendremos un valor de 2. ¿Con esto qué conclusión podemos obtener? Que si estamos en el mismo grupo, aunque el número atómico aumente, es decir, aunque bajemos hacia abajo en el grupo, la carga nuclear efectiva se mantiene constante. Es decir, en un mismo grupo podemos considerar que todos los elementos tienen la misma carga nuclear efectiva. Vamos a estudiar ahora cómo cambia la carga nuclear efectiva en un periodo, ¿vale? Y para eso vamos a considerar dos elementos del segundo periodo, que son el oxígeno y el flúor, ¿vale? El
El oxígeno ya hemos visto que tiene número atómico 8, hacemos su configuración electrónica, 1s2, 2s2, 2p4, y en forma del último gas noble tendríamos el helio y 2s2, 2p4. Volvemos a hacer el cálculo de la carga nuclear efectiva. Será el número atómico 8 menos el número de electrones que tenemos en las capas internas, en el kernel, que en este caso, como hemos visto, son 2 electrones, ¿vale? Por tanto, 2 por su constante de apantallamiento, que es 1, y ahora menos, ¿vale? Si, por ejemplo, yo estoy considerando este electrón de aquí, le van a realizar un apantallamiento el resto de los 1, 2, 3, 4 y 5 electrones, ¿vale? Por tanto, esos 5 electrones también apantallan y con una constante de 0,8. Ya habíamos visto que este cálculo era de una carga nuclear efectiva de 2, ¿vale? ¿Qué ocurre con el flúor? En el flúor el número atómico es de 9, es decir, tenemos un protón más y un electrón más, ¿vale? Por tanto, si hacemos su configuración electrónica obtendremos 1s2, 2s2, 2p5, ¿vale? Como está en el grupo de los halógenos, el grupo 17 termina siempre en p5. Y en forma de gas noble, pues tendríamos helio y 2s2, 2p5, ¿vale? En este caso, ¿cuál será la carga nuclear efectiva? El número atómico, 9, menos el número de electrones internos en el kernel, que son 2 electrones, ¿vale? ¿Y cuántos tenemos en el último nivel energético? Pues ahora tenemos 7 electrones, ¿vale? Por tanto, si yo estoy considerando este electrón de aquí, hay otros 6 electrones que están en ese segundo nivel de energía que lo van a apantallar, ¿vale? Entonces, 6 electrones por esa constante de apantallamiento 0,8. Si realizamos el cálculo, ahora tenemos un valor de 2,2. Es decir, la carga nuclear efectiva, la carga neta, digamos, que sufre ese electrón que estamos considerando es mayor. ¿Y esto por qué ha ocurrido respecto al oxígeno? Porque si comparamos los dos elementos, lo que hemos hecho es añadir un protón más, que efectivamente sí que atrae ese electrón, pero hemos añadido otro electrón de valencia y hemos dicho que esos electrones de valencia no apantallan tanto. Por tanto, los electrones sufren una mayor atracción, ¿vale? Y por tanto podemos concluir que en un mismo periodo, cuando el número atómico aumenta, la carga nuclear efectiva también aumenta, ¿vale? Y esto es con lo que nos tenemos que quedar. En resumen, podemos concluir que si estamos considerando dos elementos que están en el mismo grupo, a medida que la Z aumenta, la carga nuclear efectiva permanece constante. Pero en cambio, si estamos considerando dos elementos que se encuentran en el mismo periodo, a medida que la Z aumenta, es decir, a medida que nos movemos hacia la derecha en la tabla periódica, siempre y cuando estemos, como hemos dicho, en el mismo periodo, la carga nuclear efectiva será mayor a la derecha que a la izquierda.